Un hombre sin hogar salva a un empresario de un asesinato, y luego se da cuenta de quién es en realidad. La lluvia tamborileaba suavemente contra el pavimento agrietado, acumulándose en las grietas irregulares de la acera de la ciudad. El viento frío traía el olor a hormigón húmedo y humo de escape, una mezcla opaca de decadencia urbana y el lejano aroma de castañas asadas del carro de un vendedor ambulante en la calle. Ethan Cole estaba sentado contra la pared de ladrillos ásperos de una tienda abandonada, con el abrigo bien ajustado a su cuerpo demacrado. La tela, antaño resistente y cálida, había cedido al incesante desgaste de años pasados desafiando a los elementos. Juntó las rodillas, con los dedos entumecidos por el frío, y observó el mundo pasar a su lado como si no fuera más que otro de los desechos de la ciudad. La gente pasaba caminando, con los paraguas balanceándose como boyas negras en una marea interminable. No aminoraban el paso. Mantenían la mirada fija en destinos invisibles, con cuidado de no detenerse en el hombre encorvado cerca de la acera. Era un fantasma para ellos, un recordatorio indeseable de la fragilidad de las circunstancias. Ethan había aceptado esa invisibilidad hacía tiempo. Al principio le había dolido la evasión, el juicio silencioso, la forma en que los extraños se alejaban como si la desgracia misma fuera contagiosa. Ahora apenas se daba cuenta. El rechazo era rutinario, esperado, e incluso en su crueldad tenía un extraño consuelo. No había nada impredecible en ser ignorado. Un auto atravesó un charco y envió una ola de agua sucia a la acera. El borde del abrigo de Ethan se oscureció al absorber la suciedad, pero él apenas se dio cuenta. El hambre lo carcomía, una vieja compañera que se había instalado en sus huesos hacía mucho tiempo. Su última comida había sido un sándwich a medio comer que rescató de un basurero detrás de un café. Había tenido sabor a pan duro y desesperación, pero había llenado el dolor hueco en su estómago por un tiempo. Ahora, ese tiempo había pasado. Ethan se levantó lentamente con el cuerpo rígido, cada movimiento un recordatorio de los años que pasó durmiendo en el cemento y en los callejones. Ethan se abrió paso por la calle con pasos medidos y decididos. Había aprendido hacía mucho tiempo que vagar sin rumbo solo atraía atención, la del tipo equivocado. La ciudad no tenía paciencia para los vagabundos. Pasó por un restaurante con las ventanas empañadas por el calor del interior. La visión de gente riéndose ante platos de comida humeante le provocó una punzada aguda en el pecho, pero no se detuvo. Ya había cometido ese error antes. Al doblar la esquina, el aroma del café lo atrajo. Dudó en la entrada de un pequeño café, deteniéndose justo fuera del resplandor de sus luces. La calidez irradiaba desde adentro, una invitación tácita que sabía que sería revocada en el momento en que cruzara la puerta. Esperó, examinando las mesas en busca de sobras, un plato abandonado con restos aún intactos. En el momento en que se acercó un poco más, la puerta se abrió y un hombre corpulento con uniforme de seguridad llenó el marco. Sin decir una palabra, el hombre dio un paso adelante, con claras sus intenciones. Ethan no discutió. Se dio la vuelta, la humillación se apoderó de él como una segunda piel. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de él fue definitivo, un decreto tácito de que no pertenecía a ese lugar. Continuó caminando, pasando frente a escaparates llenos de productos que nunca poseería, frente a personas que nunca miraron en su dirección. Era como si existiera en un plano separado, paralelo a su mundo pero que nunca lo tocaba. En una parada de autobús, vio su reflejo en el vidrio manchado. El hombre que lo miraba era irreconocible. Su mandíbula, antaño fuerte, estaba hundida, su barba irregular, veteada de gris. Sus ojos, antaño agudos y llenos de propósito, ahora solo tenían el peso de demasiadas noches sin descanso, demasiados días dedicados a luchar por sobrevivir. Miró hacia otro lado. A medida que avanzaba la noche, las luces de la ciudad parpadearon. Los letreros de neón arrojaban colores fracturados sobre el pavimento mojado. Encontró su lugar habitual, un callejón estrecho entre un banco y un edificio de oficinas de gran altura. El alero ofrecía cierta protección contra la lluvia, y el respiradero de vapor cercano proporcionaba fugaces momentos de calor. Se sentó, con la pared de ladrillos apoyada contra su espalda y las extremidades doloridas por la caminata del día. El distante zumbido del tráfico llenaba el silencio, un sonido tan constante que se había convertido en una especie de canción de cuna. Fue allí, entre las sombras, donde lo vio. El hombre de negocios.
Daniel Mercer salió de las puertas giratorias del rascacielos con su traje a medida impecable y el maletín de cuero firmemente sujeto en una mano. Irradiaba control, confianza, el aire de un hombre cuyo mundo se doblegaba a su voluntad. Ethan lo había visto antes, siempre a la misma hora, siempre con la misma expresión, tranquilo, distante, sin conmoverse por las preocupaciones de quienes vivían bajo el imponente horizonte de la ciudad. Pero esa noche, algo era diferente. Ethan observó a Mercer vacilar en la acera, su mirada vacilante hacia la calle que tenía delante. Sus movimientos eran bruscos, deliberados, no el paso fácil de un hombre que sale del trabajo por la tarde. Ethan había aprendido a leer a la gente, a ver el lenguaje tácito de sus movimientos, y los de Mercer rebosaban tensión. Había rigidez en sus hombros, una ligera vacilación en su paso. Ethan escudriñó la calle, no con la mirada casual de alguien que busca un taxi, sino con la cautelosa evaluación de un hombre que se sentía observado. Ethan siguió su mirada, con sus instintos despertándose. Al otro lado de la calle, un hombre estaba de pie cerca de una farola, con las manos enterradas en los bolsillos de un abrigo oscuro. Estaba demasiado quieto, demasiado deliberado en su postura. Otra figura se apoyaba contra un coche aparcado, con el rostro oculto por la visera de su gorra. Algo en la forma en que se sostenían envió un susurro de inquietud a través del pecho de Ethan. Mercer no pareció darse cuenta, o si lo hizo, fingió no hacerlo. Dio un paso hacia la acera, haciendo señas para que tomara un taxi. Las figuras no se movieron, pero Ethan podía sentirla, la anticipación espesa en el aire, como una tormenta que se formaba justo más allá del horizonte. El empresario desapareció en un taxi, y las dos figuras intercambiaron una mirada antes de deslizarse entre la multitud. Ethan exhaló lentamente. Había visto hombres como ellos antes, observadores silenciosos, esperando el momento adecuado para moverse. Algo se acercaba, algo de lo que Mercer no era consciente o había decidido ignorarlo. Ethan apoyó la cabeza contra la pared de ladrillos y cerró los ojos un momento. Sus instintos, enterrados durante mucho tiempo bajo el peso de la supervivencia, le susurraron una advertencia. ¿Pero qué importaba? El mundo ya lo había descartado, lo había dejado desvanecerse en el telón de fondo de su máquina en constante movimiento. Era un hombre sin importancia, una reliquia de un pasado que ya no tenía cabida en el presente. Y sin embargo, mientras estaba sentado allí en el frío, escuchando el zumbido distante de la ciudad, algo en su interior seguía inquieto. Algo le decía que esto era solo el principio. La ciudad tenía una quietud inquietante por la noche, del tipo que inquietaba incluso a los vagabundos más experimentados. Ethan Cole había aprendido hacía mucho tiempo a confiar en el silencio. Nunca estaba realmente vacío. El aire húmedo traía sirenas lejanas, la risa ocasional de un borracho de un bar al final de la cuadra, pero debajo de todo eso había una tensión tácita, algo que se aferraba al aire como la niebla. Esta noche se sentía más pesado de lo habitual. Caminó arrastrando los pies por los estrechos callejones, su mente preocupada con la imagen de Daniel Mercer de pie bajo la lluvia la noche anterior, sin darse cuenta de los ojos invisibles que lo observaban. Esa sensación de que algo estaba mal no se había desvanecido, y por mucho que Ethan quisiera dejarla de lado, carcomía los bordes de sus pensamientos. Había pasado años ignorando los instintos que alguna vez lo guiaron, pero algunos hábitos nunca desaparecieron del todo. El destello de un fuego atrajo su atención cuando entró en un espacio olvidado entre dos edificios derrumbados. Un barril de metal ardía débilmente, rodeado de algunas figuras acurrucadas para calentarse. Reconoció a una de ellas, Charlie, un viejo conocido que había estado en las calles incluso más tiempo que Ethan. El rostro de Charlie estaba cansado, su piel como pergamino arrugado bajo la luz tenue. Levantó la vista cuando Ethan se acercó. El reconocimiento en sus ojos era opaco pero presente. Sin preámbulos, Charlie murmuró algo en voz baja. Sus palabras casi se perdieron entre el crepitar de las llamas. Los desconocidos habían estado preguntando por Mercer, no del tipo que obtenía sus respuestas de los informes de noticias o reuniones corporativas, sino del tipo que observaba desde las sombras, que seguía a sus objetivos hasta que llegaba el momento adecuado. Ethan se tensó. Un hombre como Mercer tenía enemigos. La riqueza los atraía como las aves carroñeras a una bestia moribunda.
Pero no se trataba de las típicas puñaladas por la espalda corporativas, ni de rivalidades financieras. Si los hombres preguntaban por Mercer en lugares como este, lejos de las salas de juntas y las cámaras de seguridad, entonces algo mucho peor estaba en marcha. Mientras se alejaba del fuego, su mente repasaba las posibilidades. No había estado involucrado en este mundo en años. Ni siquiera estaba seguro de si todavía tenía los instintos para darle sentido. Pero en el momento en que sus pensamientos se desviaron hacia la idea de alejarse, esa voz tranquila dentro de él susurró: había visto las señales. Ya sabía la respuesta. Los días siguientes confirmaron sus sospechas. Un todoterreno negro estacionado demasiado tiempo afuera del edificio de Mercer, con las ventanas tintadas que no revelaban nada más que su presencia, se sentía mal. El mismo hombre merodeando cerca de la entrada a horas extrañas, cambiando de pie pero nunca entrando. Un intercambio de maletines en un callejón detrás de la oficina. Dos figuras hablando en voz baja antes de separarse. Ethan ya había visto operaciones como esta antes. Vigilancia, planificación, un lento ajuste de la soga antes del ataque. Se dijo a sí mismo que no era su problema, pero la tensión se instaló en su pecho, presionando más fuerte con cada día que pasaba. Todo cambió cuando se encontró acorralado en las primeras horas de la mañana. El callejón era estrecho, las paredes húmedas por la condensación, la basura apilada a lo largo de un costado. Ethan apenas había notado los pasos detrás de él cuando una mano lo agarró del brazo. Se retorció instintivamente, pero el agarre era inflexible. Dos hombres estaban frente a él, sus trajes impecables, sus expresiones ilegibles. No necesitaban hablar para que Ethan lo entendiera. Su sola presencia era un mensaje. Lo estaban observando, y ahora lo habían notado. Uno de ellos se inclinó ligeramente, su voz suave, casi casual, pero el peso detrás de ella era inconfundible. Ocúpate de tus propios asuntos. Una advertencia, una última oportunidad para alejarse. Ethan no dijo nada. No había nada que decir. Los dos hombres se soltaron y retrocedieron hacia la noche como si nunca hubieran estado allí. Pero el frío que dejaron atrás se instaló profundamente en los huesos de Ethan. La ciudad se le apretaba mientras avanzaba por las calles. Su mente era una tormenta de viejos instintos que luchaban por la autopreservación. Había pasado tanto tiempo siendo invisible, convenciéndose de que ya no era parte del mundo que una vez lo definió. Pero ignorar algo no lo hacía desaparecer. Ya había cruzado una línea con solo prestar atención. Y ahora sabían que había visto demasiado. A medida que avanzaba la noche, el peso del agotamiento se apoderó de él. Caminó hacia un refugio, esperando un momento de respiro, pero antes de entrar, un guardia de seguridad lo miró a los ojos y negó con la cabeza. No había lugar. No había espacio. No había lugar para un hombre como él. El rechazo debería haberse esperado. No era la primera vez y no sería la última. Pero esta noche pesaba más de lo habitual. Las calles no ofrecían ningún consuelo, así que caminó, dejando que la noche lo engullera. Hasta que vio a Mercer. De pie en la esquina bajo una farola parpadeante, el hombre de negocios no se daba cuenta del mundo que lo rodeaba, mirando su reloj como si la mayor preocupación de su noche fuera un conductor que llegaba tarde. Ethan apenas tuvo un momento para registrar la figura que se movía detrás de Mercer, el destello de algo metálico debajo del abrigo del hombre. Su cuerpo se movió antes que su mente. El mundo se volvió borroso cuando Ethan se lanzó hacia adelante. Su hombro chocó con el torso de Mercer, empujándolo hacia abajo justo cuando el chasquido de un disparo atravesó el aire. El dolor explotó en las costillas de Ethan cuando golpearon el pavimento. El impacto lo recorrió. El olor a pólvora se aferró al aire de la noche, agudo e inconfundible. Pasó un segundo, luego otro. No hubo disparo de seguimiento. El tirador había fallado. O vaciló. Mercer se retorció debajo de él, con conmoción y confusión destellando en sus ojos. Y luego algo más. Reconocimiento. La mirada le provocó un escalofrío a Ethan, algo más profundo que el miedo. Algo personal. Se miraron el uno al otro mientras la ciudad a su alrededor continuaba su curso, sin darse cuenta de que todo acababa de cambiar. Las luces de la ciudad pasaban como borrones distorsionados mientras Daniel Mercer agarraba el volante con tanta intensidad que le temblaban los nudillos, respirando entrecortada y rápidamente. Ethan estaba sentado a su lado, en silencio, húmedo por la lluvia, con las costillas doloridas por el impacto de la caída.
El espacio dentro del coche se sentía demasiado pequeño, demasiado cargado con el peso de las preguntas sin respuesta. La mente de Mercer daba vueltas mientras procesaba la imposible verdad. Alguien acababa de intentar matarlo, y el hombre que lo había salvado era alguien que el mundo había olvidado. Exigió saber quién era Ethan, por qué había estado allí, qué sabía. Su voz, aunque aguda, tenía un temblor de algo más. Miedo, incertidumbre, incredulidad. Ethan mantuvo la mirada al frente, apenas pestañeando. Durante años había vivido en las sombras, inadvertido, sin importancia. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo miraba como si fuera importante. Era incómodo. Se movió ligeramente en su asiento, ajustando los pliegues húmedos de su abrigo, antes de darle a Mercer la única respuesta que importaba. Había notado que algo andaba mal. Había visto a los hombres observando. Había juntado las piezas. Y había actuado. Mercer no estaba satisfecho. Insistió, su frustración aumentaba. ¿Cómo un hombre que vivía en las calles había reconocido un intento de asesinato antes de que ocurriera? ¿Cómo había reaccionado tan rápido, como si hubiera sido entrenado para ello? Ethan podía ver al empresario buscando una explicación que tuviera sentido, un marco que encajara perfectamente en su mundo. Pero la existencia de Ethan desafiaba la razón. Se encogió de hombros, evadiendo la verdadera pregunta. Había pasado años tratando de escapar de su pasado, y no estaba dispuesto a abrir viejas heridas por un extraño, ni siquiera por uno que acababa de salvar. Mercer estaba demasiado nervioso para seguir insistiendo. Exhaló bruscamente y se frotó la sien. El peso de lo que había sucedido se estaba asentando, presionándolo de maneras para las que no estaba preparado. Alguien lo había querido muerto. Ese solo pensamiento le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Había pasado años en control, en la cima de su juego, intocable. Y, sin embargo, en un solo momento se había visto obligado a arrodillarse por fuerzas que ni siquiera sabía que se acercaban. La inquietud se intensificó. Ethan la sintió antes de verla. Un destello en el espejo lateral, una sombra que se movía donde no debería haber ninguna. Los faros detrás de ellos no eran solo tráfico que pasaba. El todoterreno negro, el mismo que había visto acechando cerca de la oficina de Mercer, estaba allí, siguiéndolo, acortando la distancia. El segundo intento había llegado más rápido de lo esperado. La primera bala destrozó la ventana trasera. El vidrio se esparció por los asientos, el sonido agudo, ensordecedor. Mercer tiró del volante instintivamente. El auto patinó peligrosamente por la carretera resbaladiza. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto mientras el vehículo que lo perseguía aceleraba. Se escuchó otro disparo, perforando la parte trasera del auto. Ethan no dudó. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo captara por completo. Se inclinó sobre Mercer y agarró el volante con manos firmes, forzando el control donde el pánico amenazaba con apoderarse de él. Su voz atravesó el caos. «Gira aquí, agáchate, no te detengas». Mercer apenas tuvo tiempo de registrar el cambio de mando antes de obedecer, virando bruscamente hacia un callejón estrecho. El todoterreno lo siguió, con los faros destellando a ráfagas mientras el conductor intentaba igualar su velocidad. Ethan escudriñó los alrededores, evaluando sus opciones en tiempo real. El callejón era estrecho y conducía a una intersección que podía ser una vía de escape o un callejón sin salida. Tenían una oportunidad. Agarró el freno de mano y lo tiró con fuerza. El auto giró en un arco perfecto, derrapando de lado justo cuando el todoterreno pasó a toda velocidad junto a ellos. Antes de que sus atacantes pudieran reaccionar, Mercer pisó a fondo el acelerador, tomó la ruta opuesta y desapareció en el laberinto de calles de la ciudad. Pasaron minutos antes de que se instalara el silencio. Mercer se detuvo en un estacionamiento abandonado, con las manos temblorosas mientras apagaba el motor. Su respiración se convirtió en jadeos entrecortados. El peso de la adrenalina todavía latía en su interior. Ethan permaneció inmóvil a su lado, con una expresión indescifrable. Mercer se giró lentamente, con la mente acelerada. Esa no era la reacción de un hombre sin hogar atrapado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Eso era precisión. Eso era experiencia. ¿Quién eres tú? Ethan dudó, el pasado arañando los bordes de su mente. Miró hacia otro lado. Su reflejo lo miró en los restos destrozados del espejo retrovisor, un fantasma del hombre que solía ser. Mercer no estaba listo para la verdad.
y Ethan no estaba listo para revivirla. Murmuró algo despectivo, pero Mercer no era tonto. La sospecha brilló en sus ojos. Ya estaba buscando su teléfono, sus dedos moviéndose con urgencia controlada. Ethan conocía esa mirada. El hombre de negocios había tomado una decisión. Iba a encontrar respuestas por sí mismo. El camino hacia la casa segura fue silencioso. La propiedad de Mercer estaba demasiado expuesta, su oficina comprometida. Tenía otra ubicación, un lugar destinado a contingencias que nunca había pensado que necesitaría. Ethan no dijo nada mientras conducían. No tenía otro lugar al que ir, y una parte de él, la parte que había tratado de enterrar, quería saber la verdad tanto como Mercer. Una vez dentro, Mercer no perdió el tiempo. Sus dedos volaron sobre un teclado, accediendo a bases de datos que Ethan no había visto en años. La pantalla parpadeaba con feeds de seguridad, registros antiguos, cosas enterradas profundamente bajo capas de archivos olvidados. La expresión de Mercer se endureció cuando las piezas encajaron en su lugar. Ethan Cole, ex especialista en seguridad, experto en evaluación de amenazas, contravigilancia, protección personal. Pero más que eso, su nombre estaba vinculado a otro: Richard Mercer, el padre de Daniel. La conmoción recorrió las facciones de Mercer mientras leía los viejos informes. Ethan había sido uno de los mejores, encargado de proteger a clientes de alto perfil, pero luego llegó el escándalo, una violación que nunca debería haber sucedido, archivos filtrados, un acuerdo comprometido, y en el centro de todo, el nombre de Ethan había sido manchado en todos los titulares. Lo habían incriminado. La comprensión amaneció lentamente. El rompecabezas encajó en su lugar con una claridad enfermiza. Ethan no solo había sido descartado por el sistema, lo habían borrado. Alguien poderoso se había asegurado de que desapareciera, de que su credibilidad quedara destruida, de que su carrera se viera truncada en un movimiento brutal. Y todo había sucedido bajo la vigilancia de Richard Mercer. Ethan se quedó quieto, con la mente hecha una tormenta de recuerdos enterrados hacía mucho tiempo. La traición lo había despojado de todo. Había perdido su carrera, su reputación, su hogar. Y ahora, de pie ante el hijo del hombre que lo había arruinado, el peso de todo aquello se estrellaba contra él como un maremoto. La mirada de Mercer se encontró con la suya, y el reconocimiento se hizo más profundo. Ninguno de los dos habló. El aire entre ellos estaba cargado de algo no dicho, algo demasiado grande para expresarlo con palabras. El hombre que Ethan había salvado era el hijo del hombre que lo había destruido. El peso de la revelación colgaba entre ellos como una cuchilla suspendida en el aire. Daniel Mercer se sentó en silencio, mirando los archivos esparcidos por el escritorio, la verdad condenatoria que se desplegaba ante sus ojos. Su padre había hablado a menudo de una desgracia, de un hombre cuyos fracasos le habían costado caro, pero nunca había mencionado los detalles. Cuanto más reconstruía Mercer, más claro se volvía el engaño. Ethan Cole no había caído en desgracia por su propia mano. Lo habían empujado. ¿Pero quién? Ethan lo observaba con atención. Su mente aguda ya estaba pensando en el siguiente movimiento. Había pasado demasiados años perdido en la niebla de la supervivencia, dejando que el tiempo embotara los instintos que una vez lo habían definido. Ahora, esos instintos estaban volviendo a la vida. El intento de asesinato contra Mercer había sido limpio, profesional, demasiado preciso para ser un trabajo externo. Había venido desde dentro, alguien lo suficientemente cercano como para conocer las rutinas de Mercer, alguien con acceso. La mirada de Ethan se endureció. No se trataba solo de Mercer, se trataba de la verdad que le habían negado, la justicia que le habían robado. La respuesta se reveló en los patrones. Alan Reeves, el principal ejecutivo de Mercer, se destacaba como una mancha en una operación que de otro modo habría sido fluida. Sus movimientos, sus transacciones, los cambios sutiles en el poder de la empresa, Ethan podía verlo ahora. Reeves había orquestado todo. El montaje de hace años, la violación de seguridad falsificada, la destrucción calculada de la vida de Ethan, y ahora se había vuelto contra Mercer, el último obstáculo que se interponía entre él y el control total. Mercer exhaló y presionó las palmas de las manos contra el escritorio. Las piezas encajaban demasiado bien. Reeves tenía el motivo, el poder y los medios. Pero las pruebas eran lo que importaba. Miró a Ethan,
con incertidumbre en los ojos. Este era un mundo para el que no estaba preparado. Pero Ethan sí. No era solo un sobreviviente. Era el hombre que veía las sombras que la mayoría de la gente ignoraba. Un plan comenzó a formarse. Una trampa, precisa e inevitable. Ethan la expuso con mucho detalle, utilizando los recursos de Mercer para canalizar información, provocando a Reeves para que se rebelara. Una reunión preparada, un informe confidencial que se entregaría en secreto. Era el tipo de cebo al que un hombre como Reeves no se resistiría. La codicia y la ambición hacían a los hombres predecibles. La noche del enfrentamiento llegó con un pesado silencio. Mercer estaba sentado en su oficina. El resplandor de las luces de la ciudad proyectaba largas sombras sobre el suelo. La vigilancia oculta estaba en marcha. Los documentos cuidadosamente ordenados para sugerir una reunión crucial. Un paso final antes de que Mercer hiciera un movimiento que Reeves no podía permitirse. Ethan observaba desde las transmisiones de seguridad, con el pulso estable. Había estado allí antes, en diferentes vidas, en diferentes misiones. La configuración siempre era la misma. Colocar al objetivo en una posición en la que se sintiera intocable. Luego quitarle la alfombra de debajo de sus pies. Reeves llegó. Su presencia era una mezcla de confianza y cálculo silencioso. Pensó que había ganado. Entonces la verdad se desenmascaró. Cuando Reeves se movió para acceder a los documentos falsificados, la trampa se activó. Las imágenes de seguridad se reprodujeron en las pantallas, transacciones pasadas, conversaciones filtradas, la exposición lenta y metódica de su traición. Por primera vez, la cuidadosa máscara en el rostro de Reeves se quebró. Su traición quedó al descubierto. La furia de Mercer era evidente, pero fue Ethan quien dio un paso adelante, su presencia como una tormenta que se avecinaba. Este era el hombre que le había robado la vida, el fantasma en la máquina que se había asegurado de que desapareciera. Reeves intentó escapar, su mente buscaba una salida, pero Ethan lo había previsto. Con una acción precisa y calculada, cortó todos los caminos, acorralando a Reeves hasta que lo único que quedó fue la rendición. Las autoridades llegaron, el arresto fue rápido, y el peso de todo se apoderó de la habitación. Mercer se paró sobre los restos de su ejecutivo de confianza. La realidad de la traición se hundió profundamente. Cuando el caos se calmó, Mercer se volvió hacia Ethan. La profundidad de la gratitud en su expresión era inconfundible. Había visto a Ethan como realmente era, un hombre que no estaba roto por el mundo, sino que había sido forjado de nuevo por él. Mercer le ofreció un lugar, una posición dentro de su equipo, una oportunidad de recuperar lo que le habían robado. Ethan lo consideró. Por un breve momento, vio el camino que tenía ante él, aquel en el que podía regresar a la vida que una vez había conocido. Pero algo dentro de él había cambiado. Había pasado demasiado tiempo definido por otros, moldeado por la traición y la injusticia. Ahora tenía una opción. No para volver a lo perdido, sino para avanzar hacia algo nuevo. Se negó, con voz firme, con decisión. Había pasado años sin ser visto, una sombra sin propósito. Ahora tenía algo más grande que la venganza. Se tenía a sí mismo. El aire de la noche era fresco cuando salió a la ciudad. Las luces se extendían infinitamente ante él. Ya no era solo un hombre olvidado, era Ethan Cole, y por primera vez en años, no pertenecía a nadie más que a sí mismo.